Yo soy investigadora en el Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias, que es la unidad que está auspiciando esta actividad. Para los que no nos conocen, estamos ubicados frente a las canchas de tenis. Ahí nos pueden visitar y actualmente tenemos 173 estudiantes participando en proyectos de investigación con facultades aquí de Calley. Así que están invitados a buscarnos y averiguar de oportunidades en esa dirección. Y estamos bien contentos de tener hoy aquí a Yarimar Bonilla. Yo les voy a presentar a Yarimar ya mismito. Primero, quería que supieran que la idea de hacer esta actividad es para saber también de ustedes, de qué ustedes piensan sobre la jornada de julio, ¿verdad? Lo que aconteció, cómo ustedes lo están analizando y tener ese diálogo con Yarimar. Yo luego les voy a presentar algunas preguntas que son unas preguntas que a Yarimar le hizo un reportero y ella las contestó, pero también nos gustaría saber qué ustedes piensan, cómo ustedes contestarían esas preguntas u otras que se les ocurran, ¿ok? Así que el objetivo de la actividad de hoy se va a cumplir en la medida en que ustedes participen, y por eso le hemos pedido a Yarimar que hable al principio bien poquito, para entonces poder tener ese diálogo con ustedes. Y ahí micrófonos a ambos lados y también vamos a tener un micrófono como que pueden pedirnos, levantar la mano y así nos escuchamos todos. Bueno, la doctora Yarimar Bonilla es una reconocida antropóloga social, egresada de la UPR Río Piedras. Actualmente es una de las voces más destacadas en torno a la crisis que está atravesando Puerto Rico y otros asuntos pertinentes a la región caribeña, como lo es el tema del colonialismo, la soberanía, la ciudadanía, raza, género, etcétera. Y ha publicado varios libros y artículos sobre este tema. De hecho, ella tiene un libro bien bueno que se lo recomiendo, que se llama Futuros no soberanos. Non-Sovereign Futures, y es sobre la isla de Guadalupe. La isla de Guadalupe es como una especie, si Puerto Rico le dieran la estadidad, vamos a suponer, ¿verdad? Pues sería un arreglo parecido al que tiene ahora mismo la isla de Guadalupe con relación a Francia. Y entonces Yarimar estuvo ahí presente en una época donde se dieron unas manifestaciones masivas, una huelga que yo creo que fue como un tercio de la población estaba en la calle, más o menos. Más de 100,000 personas en la calle protestando por situaciones, ¿verdad?, de inequidad, de injusticia social, etcétera. Y es un libro bien bueno para nosotros, ¿verdad?, también aprender de esa experiencia. Y bueno, también ha publicado varios artículos. Por eso y otros esfuerzos se ha ganado muchísimas becas. Recientemente recibió la beca prestigiosa de Carnegie. También ha recibido distinciones de NSF, Russell Sage, Wenner-Gren, Carter Woodson Institute. Y ahora tiene un libro recientemente que salió ahora titulado Aftershocks of Disaster, Puerto Rico Before and After the Storm, donde hay varios ensayos que analizan la situación de Puerto Rico económica, política y social antes y después del huracán María, así que se lo recomiendo también, incluyendo un ensayo sobre la UPR y las políticas de austeridad y los recortes en la UPR. Bueno, entonces lo chévere de Yarimar es que su trabajo no se limita al ámbito académico. Ella publica mucho, tiene una columna en El Nuevo Día, tiene también varios artículos en prensa de los Estados Unidos, como el Washington Post, ¿verdad? The Hill, The Nation, o sea que es una voz importante para nosotros fuera y en la diáspora sobre lo que está pasando. Y entonces, recientemente la entrevistó la prestigiosa revista The New Yorker y le hizo unas preguntas en torno a lo que está pasando, lo que pasó, ¿verdad?, en julio. Y esas son las preguntas que estamos usando como pie forzado
para esta actividad, para ver no solamente cómo ella las contestó, sino cómo ustedes contestarían las preguntas de ese reportero de New Yorker. Ahora mismo, Yarimar se desempeña como profesora en la Universidad de CUNY, en Hunter College, en Nueva York. Y de hecho tiene que viajar para allá justamente después de esta actividad. Así que le agradecemos mucho que haya sacado el tiempo para hoy, antes de coger el avión, estar acá con nosotros en Calley. Así que le damos una calurosa bienvenida y los dejo entonces con mi amiga y mi colega Yarimar Bonilla. El primero, la slide. Okay. Hola, hola, gracias por venir hoy. Antes de empezar, como para saber con quién estoy hablando, ¿me podrían alzar la mano cuántos participaron en algún protesta, evento, cacerolazo, tuitazo, lo que sea, este verano? Ok, chévere. O sea, que saben que pasó algo bien grande aquí en Puerto Rico este verano, ¿verdad? Pues yo he estado aquí, yo también estuve participando, dándole a las cacerolas, dando los tuitazos, estuve también en la Fortaleza y pues como dijo Isa, mi trabajo es sobre los movimientos sociales en el Caribe y he estado estudiando sobre la crisis económica en Puerto Rico y los estragos del huracán María y los legados del huracán María en Puerto Rico. Quisiera empezar con algunos apuntes de cómo yo vi algunas cosas que vi de este verano. Y lo primero que quisiera resaltar es que para mí yo creo que podemos considerar lo que pasó este verano como una revolución. Aquí tenemos las definiciones de revolución de la Real Academia Española. Una es primero el acto y efecto de revolver o revolverse, no solo de estar revueltos como estuvimos, pero también pues como los ciclos que da un abanico, ¿verdad? Las revoluciones. Yo creo que eso es importante entender que hay algo de cíclico y de movimiento inherente en esta idea de revolución, ¿verdad? Que no es solo un evento, sino que son distintos ciclos y movimientos. Un cambio profundo, generalmente violento, y podemos hablar un poco de esta cuestión de la violencia. Sí, hay algunos que dicen que los eventos de este verano fueron pacíficos, hay otros que dicen que fueron violentos y que sí se derramó sangre y que había muertos presentes en este movimiento. También un levantamiento, sublevación popular. Creo que en esto también aplica a lo que vivimos aquí en el verano, sobre todo el carácter popular, ¿verdad? Cuando pensamos en todos los que se implicaron, desde los artistas, los que estaban a caballo, los que estaban a motora, los que estaban en bicicletas, en jet ski, etcétera, realmente sobrepasaba lo que uno usualmente asocia con una actividad política. Y sobre todo, el que yo creo que es más importante, cambios rápidos y profundos en cualquier cosa. Así que, aunque para algunos las revoluciones políticas solo implican las tomas de poder y como algo así como la Revolución Francesa con la guillotina en la plaza y las cabezas rodando, o sea, hay cosas como revoluciones en la tecnología, revoluciones en la moda, ¿verdad? Unos cambios profundos. Y yo sí argumento que Puerto Rico experimentó un cambio profundo, no solo en la persona que ocupa la fortaleza, sino yo creo que también en cómo entendemos la capacidad política de los puertorriqueños. Y eso es parte de lo que quisiera que hablemos un poco hoy. Si entendemos el evento de este verano como una revolución, pues tenemos que preguntarnos cuándo comenzó, cuáles son los principios. Aunque nuevamente les recuerdo que las revoluciones tienen ciclos y tienen periodos, ¿verdad? Para algunos empezó con el Telegram Gate, ¿verdad? El liqueo del chat o los WikiLeaks. Y en cierto modo ese fue un detonante, ¿verdad?
Para otros, este movimiento representó la revolución de María, como que las cuentas pendientes que estaban desde el huracán María, el hecho de que se habló de los muertos en el leak del chat. Para muchos eso es bien importante. También todo lo que es toda la precariedad y que se experimentó durante el huracán, los meses sin luz, sin agua, sin acceso a la comida que uno normalmente tenía, los crisis de salud que se experimentaron durante María, y también esa relación con los enfermos y con los que ya no están. Pero esa crisis de María, a su vez, era un producto de la crisis económica que existía ya antes de María, ¿verdad? Fue en parte por los recortes que se habían dado en salud, etcétera, recortes en el gobierno, que se experimentó esa precariedad durante el huracán. Así que cabe preguntar si esta revolución está atada a la crisis económica. Algunos hablan de que esta es la generación, de que esta revolución es el producto de la relación de yo no me dejo, de los centennials, ¿verdad? Que supongo que son muchos de ustedes aquí, que son a la vez producto de esa crisis, que son los hijos y las hijas de la crisis, que para algunos pues como que no tienen nada que perder, ¿verdad? Porque están enfrentando un presente tan complicado, y ustedes que están aquí en la universidad donde se amenaza seguidamente de recortes, etcétera. Todo eso yo creo que influyó y tiene que ver con la Revolución del Verano, sin hablar, claro, de toda la historia política de Puerto Rico, que creo que también es importante. Yo creo que parte, y esto sale en la entrevista que me hicieron en la revista de New Yorker, que me preguntaron hasta cuánto esto tenía que ver con Ricky o si iba más allá de Ricky. Y yo creo que lo importante es que Ricky se convirtió en un símbolo de algo más grande, y es además como un símbolo sombrilla. Por un lado representa la corrupción de la que se ha hablado mucho en Puerto Rico, ¿verdad? Representa también los elites. Se hablaba de que chico, por no decir otra palabra, de marista, ¿verdad? Como en la canción de Residente y Bad Bunny. O sea, como que unas personas que tienen acceso a ciertos privilegios, a cierta educación, la capacidad de estudiar fuera y regresar y tener un puesto garantizado. Se hablaba de esto, los hijos talentosos, ¿verdad? Que consiguen trabajo gracias a su familia. Como que Ricky representaba todas esas cosas. No era solamente él, sino era toda una clase política. También representaba la política partidista tradicional. Su papá era ya un político establecido también, de una política partidista que se define por una ideología de estatus. Y yo creo que, y es algo que yo argumento, pero esto es una de las preguntas que queremos que ustedes también reflexionen, cuáles eran todas las cosas que representaba Ricky y cómo se convierte en este símbolo. También hasta cierto punto un símbolo de la violencia de género, del discrimen contra las comunidades LGBTQ+, ¿verdad? Y toda esa intolerancia que también a veces se asocia con ciertos políticos y partidos cuando asumen el poder. Y creo que parte de lo que logró la participación masiva en este movimiento era precisamente que tanto el chat como Ricky en sí mismo abrían paso a un sinnúmero de reclamos de muchas comunidades distintas. A la vez me gustaría que reflexionáramos, porque en el momento de cúspide, ¿verdad?, del verano, la consigna era Ricky renuncia, pero ahora que Ricky ya no está, la nueva consigna que se escucha más por ahí es somos más y no tenemos miedo, ¿verdad? Y a mí, no sé si pueden ver, pero estos jóvenes que están aquí, ellos mandaron a hacer estas camisetas con las 3 banderas, una es la blanquinegra, otra es la tradicional y otra es la bandera queer, y abajo dice somos más y no tenemos miedo. Y cuando yo le pregunté qué significaba su camiseta, me dijeron que la negra era el símbolo de las muertes de María, aunque realmente esa bandera se empezó a pintar de negro en torno a la crisis económica, pero creo que en el periodo de la Revolución de Verano cogió como otro significado,
que para ellos la tradicional era la historia política de Puerto Rico, y la bandera queer para ellos representaba una apertura, una inclusión, que todo el mundo tenía lugar en este movimiento. Y yo quisiera que habláramos un poco de qué significa ahora ese lema de somos más, por qué hay ese deseo de ser más, de ser un colectivo, de no estar dividido por partidos, por ideología, por discrimen, y de encontrar nuevas formas de definirnos como una colectividad. El otro lema que también ha salido mucho es el de no tenemos miedo. Y aquí igual quisiera que reflexionáramos todo lo que esto puede significar, porque por un lado no tenemos miedo, ¿verdad?, aquí a la lluvia, ¿verdad?, que cayó el aguacero y la gente se quedó en las calles. No tenemos miedo a coger catarro, tampoco tenemos miedo al pepper spray, porque estaba mucha gente con protegidos, algunos con máscaras de gases, otros con un simple pañuelo, ¿verdad?, que no tienen miedo a las represalias. Que no tienen miedo también al legado que hay de persecución política en Puerto Rico, donde antes atender una manifestación como esta podías terminar con una carpeta, con un caso en la FBI, ¿verdad? Así que el no tener miedo a ser perseguido políticamente. Y algo que a mí me parece también bien importante es el no tener miedo a soñar, a pensar en alternativas políticas futuras. Y aquí tengo una foto de unas muchachas que yo las entrevisté de cómo ellas veían este movimiento. O sea, ellas me hablaron de cómo para ellas esto representaba una ruptura con la política de sus padres, la capacidad de los jóvenes implicarse políticamente. Así que quisiera que discutáramos eso un poco. Y también que pensemos, pues, ¿y ahora qué? ¿Verdad? Escribimos esta nueva página en la historia. Yo creo que ya no queda duda de que esto es un momento histórico. Y que hablemos un poco de hacia dónde van estos movimientos políticos, ¿verdad? ¿Sí? Ok, pues gracias. Y nos hizo caso de hablar cortito para entonces poder tener una discusión entre nosotros. Pues estas son algunas de las preguntas traducidas al español que le hizo el reportero de New Yorker, que se llama Isaac Chotiner, a Yarimar en este artículo que salió, y que nos gustaría usar como, ¿verdad?, punta de lanza para provocar una discusión con ustedes, porque nos gustaría saber no solamente cómo Yarimar contestó las preguntas, pero que ustedes piensan, ¿verdad?, de cómo se podrían contestar esas preguntas. Yo escogí 4, él hizo varias, pero por ejemplo una fue: ¿hasta qué punto estas protestas han tenido un carácter ideológico más allá de una rebelión contra el sistema? Yo no sé qué es lo que él quiere decir como ideológico, no sé si es que sea como que, si es como una cuestión de estadidad o de independencia, o de, no sé si es como una cuestión de ideología política, si eso es lo que estaba preguntando. Pero bueno, esa es una de las preguntas que me parece interesante que miremos. Entonces la otra es: en los últimos años ustedes han tenido ¿verdad? Él es un reportero americano, así que está hablando de ustedes los puertorriqueños. Han tenido la Junta de Supervisión Fiscal, han tenido a María y la respuesta del gobierno federal al huracán, ¿verdad? En ese tiempo, ¿han cambiado las opiniones sobre la estadidad? O sea, sería una buena pregunta como que para hacernos, a ver qué ustedes creen. La otra es: ¿hay un líder o un partido que creas que se convertirá en un vehículo para las protestas? Sé que ustedes piensan sobre eso. Y la última que escogimos: si hay algún lugar al que sientan que las protestas deben ir o es probable que vayan, ¿verdad? Como que cuál sería el futuro. Así que yo le iba a hacer una pregunta primero a Yarimar. ¿Cuál de estas le interesa que ella conteste para empezar el diálogo? ¿La 1, la 2, la 3, la 4? ¿La cuál? La primera, ok. Pues Yarimar, que conteste la primera, y la idea es que entonces ustedes también participen y contesten cualquiera de estas u otras
o otras que ustedes quieran, y también le pueden hacer preguntas a Yarimar, ¿verdad? Que ustedes tengan, ¿no? Esto es un poco como que para provocar la discusión, no es que nos tenemos que ceñir a esas preguntas nada más, ¿está bien? Así que Yarimar, la primera, ¿qué tú crees? Sí, que bueno, porque ahí puedo chismear de la entrevista. Pues, porque fue señor joven, no sé, este periodista, Isaac Schotner, él es muy famoso, muy respetado. Cuando me dijeron cuando le dije a una amiga que es periodista también, que me iba a entrevistar él, ella es súper fan. El tipo no sabía nada de Puerto Rico, entonces, y pues eso siempre es interesante, como la gente que no sabe el contexto aquí, lo que significa ideología aquí, ¿verdad? O el panorama político, cómo ellos ven la cosa, las preguntas que ellos se hacen, es bien interesante. Y parte de lo que él veía, este levantamiento popular, él quería hacer una especie de comparación al movimiento de Trump, de contra las élites políticas, como cuando Trump, tú sabes, abajo las élites políticas, arriba el pueblo, una forma que llevaba a movimientos racistas, a todo esto. Pero esto no tiene nada que ver con lo que está pasando aquí, y muy al contrario. O sea, él me preguntó, y en lo que se publicó no sale esto, porque lo editaron así para sacar ciertas cosas. Pero yo le dije, no, porque él me preguntó directamente, ¿te preocupa que esto lleve a una política más racista, más de intolerancia? Por este levantamiento popular, como que una falta de confianza en el pueblo, también como ignorante, como los racistas que apoyan al Trump, ¿verdad? Y yo le dije que no, que para nada, que eso no me preocupaba, en parte porque lo que impulsó este movimiento fue grupos como la Colectiva Feminista, el coraje contra el discrimen, contra las mujeres, contra el lenguaje misógino y contra todo, hasta los gordos, ¿verdad? Estaba todo el mundo muy molesto de que no se tratara a todo el mundo con respeto, ¿verdad? Así que para mí era algo bien distinto al referente que él tenía. Y entonces yo le dije que en cuanto a ideología, pues que aquí ideología significaba política de estatus, y que el movimiento no estaba atado a ninguna política de estatus, no era un movimiento pro ELA, pro estadidad, o pro independencia. Y de hecho yo lo que veía era que mucha gente que le gustaba eso era parte de lo que los atraía del movimiento, es que no era por una opción de estatus. Ahora, eso no quiere decir que no tenga un ideal político, pero que no tenía una ideología de estatus político el movimiento. No sé si están de acuerdo conmigo o si creen que era en apoyo a Trump el movimiento, ¿no? Yo tengo una pregunta, a lo mejor tenga que salir cuando la estés contestando, pero pues estoy esperando una llamada. Yo recuerdo que cuando Ricky llegó de viaje, en la protesta en el aeropuerto habían como 50 o 100 personas. Luego convocaron una protesta para el viernes inmediatamente después que él llegó de viaje. No llegaban a 100 personas tampoco. El domingo convocaron los sindicatos, y a ese yo fui, a esa protesta, y ahí habían como 500 personas, y de hecho hablaba con un amigo mío sindicalista, abogado sindicalista, y estaba emocionado porque habían 500 personas y se podía por lo menos caminar y hacer un círculo, porque eso pues era poco común, y estaba bien emocionado por eso. Realmente la protesta masiva que yo por lo menos vi fue la del el miércoles siguiente, que es la que convocó Residente y Bad Bunny. Y en ese sentido, que el efecto que puedan tener estas figuras mediáticas sobre la población, a lo mejor pueden tener un efecto de catapultar esta revolución, y no sé si querías comentar sobre eso. Errol, ¿tú querías decir algo? Es que, José, yo estuve también en esa actividad el domingo y allá había más de 500 personas.
muchas más, quizás eran varias actividades, pero en esa del domingo en el Viejo San Juan, ¿tú estás hablando de la del Viejo San Juan? Había un montón de gente. Sí, ponle 2.000, no se compara con 300.000 que hubo el miércoles. No, eso es y verdad. en ese sentido, eso es lo que quiero puntualizar. Sí, yo creo que, o sea, pero me entrevistaron también del New York Times sobre lo de los artistas específicamente, y si yo pensaba, y quiero escuchar de los demás, o sea, si la gente si los artistas hicieron la revolución, si eso fue lo que logró el apoyo masivo, y si la gente fue a la gran marcha porque fueron los artistas. Y yo lo que dije es que para mí, al contrario, o sea, los artistas fueron porque fue tanta gente, o sea, la gente trajo a los artistas, no los artistas a la gente, yo diría. Y ya es como tú dices, empezaron como 60 personas, fue creciendo. Ya ese lunes, antes del miércoles, se tiraron gases en el Viejo San Juan. Ya esa fue la primera noche que yo estuve allí, y ya yo estaba en Nueva York, y ese domingo me texté a un buen amigo y me dice: arranca para acá porque vamos a tumbar al gobernador y te lo vas a perder. Y o sea, ya ese fin de semana había mucha gente que sentía eso, y yo creo que recuerda, empieza la gente a esperarlo en el aeropuerto cuando solo había salido una pequeña parte del chat, y ya se estaba pidiendo su renuncia. Él no se excusa, él dice que el chat, eso desapareció, que no hay chat. El sábado despierta a todo el mundo con la loganganiza de 1,000 páginas de chat, y todo el mundo, y yo pongo en Facebook: ay, ¿quién se tira estas 1,000 páginas al cuerpo? Resulta que un montón de gente se las tiró al cuerpo, y estaba todo el mundo leyendo el chat. Y ahí fue que yo dije: wow, aquí hay algo colectivo. ¿Quién se mete a leer un PDF de 1,000 páginas de babosidades, verdad? Y boom chicken nuggets y cosas que todavía yo no entiendo. El que me pueda explicar eso, en verdad se lo agradezco. Y ya como que ya se fue viral. Ya con eso se empezó a ir viral, ¿verdad? Y empezaron los memes. Y hay que hablar del poder político de los memes. Para mí, esto fue una revolución donde los memes aportaron más que Bad Bunny y Residente, tú sabes. Y ya se va creando un coraje. Ese lunes, un montón de gente en el Viejo San Juan, el cruce de la calle Cristo y la Fortaleza, lleno como una fiesta de San Sebastián. Ahí él se niega a renunciar, siguen aumentando las renuncias, y él sigue con unas posturas más fuertes, más de dictador, y se va alzando la cólera, ¿verdad? El miércoles, una cosa de delirio, ¿verdad? Para mí, yo nunca había visto el Viejo San Juan lleno de esa forma, más que quizás en unas fiestas de la calle San Sebastián, y en esas fiestas hay una infraestructura tremenda, todo desde letrinas y transporte y no sé qué, y aún así pasan cosas, y allí no pasó nada. Mi mamá decía: ¿pero dónde toda esta gente va a ir al baño? Eso está lleno, ¿verdad? Y ya se sentía algo mágico, o sea, ya estábamos como que una realidad alterna. Y entonces la gran marcha del Expreso, que es más grande que la de Vieques, y hay que recordar que la de Vieques estaban envueltos los políticos. Ahí Rosselló Padre desfiló Sila, desfiló Norma Burgos, habían guaguas organizadas de los municipios. O sea, eso fue una marcha con una infraestructura gubernamental. La de ahora fue espontánea, bueno, no espontánea, pero ciudadana y menos organizada, ¿verdad? Con profesores de la UPI protegiendo a los artistas, me dicen, ¿verdad, Isaac? Así que para mí que los artistas representan el carácter popular de la manifestación, como todo el mundo vino con lo que tenía. El que tenía bicicleta trajo la bicicleta. El que era un influencer lo tiró en Instagram. El que era un artista internacional con gira en Ibiza, pues vino en su jet privado, ¿verdad? Cada cual vino con lo que tenía, y para mí, pero súper abierta a discutirlo, pero que eso, para mí eso era parte del carácter popular, de cómo todo el mundo vino con lo que tenía y de la posición que tenía. Pues mi pensar es que, claro está, las manifestaciones fueron creciendo, y pues ya eso es como un enojo, una molestia de la situación que estaba pasando, que todo el mundo tenía.
Mi pensar es que los artistas sí tuvieron bastante que ver con convocar esa manifestación, ya que pues son como esos líderes que convocaron a su gente, a sus seguidores, que tenían la misma molestia y lograron pues unir todos sus seguidores, además de pues los que tienen la molestia sobre la situación que estaba pasando. Pero tú dirías que la gente fue a la marcha para verlos a ellos. Puede estar esa parte, pues yo digo que yo pienso que siempre está esas personas, siempre está. Pero también en realidad pues también son más bien son ese medio de comunicación de ponerse de acuerdo, mira, vamos este día, vamos todo el mundo, porque a lo mejor pues la gente no tienen esa coordinación, claro está, porque no podemos comunicarnos con absolutamente todo el mundo, pero esos artistas, pues, como todo el mundo los ve, dan ese anuncio y la gente va a llegar. La gente se tira. También de los artistas, ¿no? El rol de los medios de comunicación, por ejemplo, los periódicos masivos, los noticiarios, había como ese consenso, incluyendo hasta la élite económica de Puerto Rico pidiendo la renuncia. Pues eso es contrario a lo que pasaba el 1 de mayo. El 1 de mayo pues era criminalizar esto. Incluso yo recuerdo decirle terroristas. Yo, ¿por qué tú dices que son terroristas? No, porque explotaron una bomba. Y si explotaron una bomba allí hubiese muerto un montón de gente. Quizás a lo mejor quemaron una bandera, una cosa, pero eso hay una diferencia completamente distinta a los 1 de mayo de Francia, por ejemplo. Y no sé qué rol habrá jugado, porque yo leía, por ejemplo, el periódico, no quiero decir el nombre, pero yo decía, pero ¿qué es esto? Esto es una narrativa completamente diferente. Incluso cuando hablaban de los grafitis en el viejo San Juan, el titular decía, más costoso la corrupción que los grafitis, y era como toda una defensa de las protestas, y eso era completamente opuesto a lo del 1 de mayo, y no sé qué diferencia pudo haber causado eso versus el 1 de mayo, que el último 1 de mayo fue bien pocas personas, versus estas protestas que, ¿verdad?, que toda esa influencia mediática la catapultó. Yo recuerdo gente que hablaba con ella y los veía comentando en las redes sociales sobre las protestas del sábado y el domingo que siguieron cuando llegó Rosselló, criticándolo, y decía, ahí están los pelús de la Yupi, ahí están estos terroristas. Era el mismo discurso del 1 de mayo, pero de momento esas mismas personas después yo las veía a la semana en la protesta, ¿no? Y cómo ese impacto de la presión mediática pudo catapultar esto. Sí, yo diría los medios y también la clase empresaria, ¿verdad? Varias compañías como los Candados Toledo y otras compañías se unieron, los bancos Oriental y creo que otro banco más, ¿verdad? De eso tú sabrás más que yo. Apoyaron abiertamente, y si tú ves también cómo respondieron los comerciantes del viejo San Juan versus los de la Milla de Oro, que la Milla de Oro pues ponían todas las tormenteras y como con un ambiente de miedo, los del viejo San Juan ponían las tormenteras pero decía tablón de expresión pública, y apoyaban, y muchos se mantuvieron abiertos. El Mesón jugó un rol revolucionario increíble, alimentando a todo el mundo en la Plaza de Armas. Así que yo creo que eso también hizo que se descriminalizara, porque no se veía como un enemigo al comercio también, que eso siempre es como que fundamental en las protestas. Tenemos un estudiante que Sí. estudiante. Bueno, sí se escucha. Con relación a ese punto que él presenta sobre personas que decían terroristas, que esto está mal y que luego se unen, a mí me parece particularmente interesante porque es como si muchos puertorriqueños, específicamente los cotidianos, que no están muy al día con estos asuntos, tienen una viva contradicción en su mente. Yo lo percaté con un familiar mío, que me decía como que hay que hacer algo, hay que cambiar, etcétera, 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 pero no vaya a las protestas. Entonces como que yo le dije, ¿pero apoyas entonces el que se saca el gobernador o no? Sí, porque él está mal, eso es corrupción y qué sé yo, pero no te metas allí.
Y no lo vi nada más de ese familiar, lo vi entonces de otras amistades luego. Y yo pienso que muchos puertorriqueños que no están tan al día con los temas tienen esa contradicción dentro de ellos. Ellos quieren un cambio, lo quieren ver, quieren algo mejor, obviamente, pero hay miedo. Y sin perreo, ¿verdad? Hasta ahí. Bueno, ahí yo también digo hasta sin perreo, pero son otros 20 pesos. Isar, ay, hola, y por este lado ahorita también. ¿Podemos coger las dos a la vez? Sí, rapidito, Lidia Platón del Departamento de Inglés, yo compartí contigo, bueno, no compartí, pero te vi que viniste a la Asamblea de Santurce, un poco lo que está diciendo el joven. Yo creo que es un poco la combinación de la 3 y la 4, de las preguntas originales. No sé si es muy pronto para saltar ahí, pero en términos de la continuidad, yo quería un poco, lo hemos estado hablando en las clases un poco, la Asamblea se siente que es algo como a fuego lento, pero yo creo que es algo, bueno, hay que seguir mirando, obviamente, participando si podemos, pero ayer mismo se dio una situación muy incómoda en la Asamblea sobre lo de la representación, quién va, si ahí un poco volvemos a nuestros patrones anteriores, donde si la gente está hablando de ideología o hay un deseo que de la Asamblea salgan candidatos políticos o movimientos, y eso es bien interesante porque no es algo, es incómodo ahora porque no lo sabemos apalabrar, pero inclusive en el fin de semana tuve la oportunidad de ir a Castañer con un proyecto de María artístico, y ahí se estaban reuniendo los caficultores por primera vez sin ninguna representación gubernamental. Chuchi, para que aclares a qué asamblea te disculpa, refieres, porque a lo mejor no todo el mundo sabe Sí, a qué asamblea te estás refiriendo. Yo me estoy refiriendo a la Asamblea de Santurce. Yo no vivo acá en Calle, yo vivo allá en San Juan. Y pues Santurce es un lugar que históricamente tiene líderes comunitarios, varias cosas muy organizadas, pero a la vez la gente se siente muy aplastada, o verdad, hay unos cambios muy rápidos que responden a la Junta, que responden al plano de terreno, etcétera. Pero que la que está liderando nuestro comportamiento en asamblea es la de Cagua. Y yo sé como aquí hay mucha gente que es más de esta región, quizás que han podido ir o si sus papás están yendo. Así que nada, tengo una mezcla de cosas en la cabeza, pero lo que quería que tocáramos era, o no sé, escuchar un poco en términos de participación, la transgeneracionalidad. Alguien ayer pidió en nuestra asamblea que solo debieran haber jóvenes portavoces. Entonces ya hoy en el chat las personas de mi edad y mayores dicen, pues no vamos a ir. Entonces, estamos otra vez en un lugar bien extraño de nuestros propios asuntos de organización. Ahí va. ¿Puedo preguntar cuántos han ido a asambleas después de lo de Ricky? Aquí está. De los jóvenes nadie. Fíjate, en Mayagüez muchos jóvenes habían ido a asambleas. Creo que tienen que organizar una aquí en la universidad. Lo de las asambleas es bien interesante. ¿Sí? Ok. Ok. Tenía un sample más grande en Mayagüez cuando hice la pregunta. Las asambleas es interesante porque a mí me parece muy parecido a todo lo demás que se ha dado en el movimiento, en el sentido de que convocatorias de repente aquí, acá, descentralizadas, unas son de pueblo, otras son de barrio, y tienen distintos formatos, no se sabe quién convoca, o sea, como que para mí yo lo veo como que en la misma línea del movimiento, a la vez que se retoma una forma política que para algunos columnistas del Nuevo Día les parece arcaico porque no es verdad la revolución de redes sociales, pero en realidad es el modo que muchos movimientos recientes como Occupy Wall Street, los indignados, han utilizado este método de asamblea, donde uno tiene que inventarse los sistemas democráticos y las formas en que vamos a operar y quién nos representa, igual que en el sistema formal democrático, pues hay una edad para ser gobernador y hay unos requerimientos de haber nacido en tal lugar, pues igual en las asambleas se están inventando esas cosas de quiénes tienen el derecho y cuáles son los temas que nos interesan, pero es a fuego lento y es difícil y es menos divertido, quizás menos romántico, menos apasionado de cierto modo que
las convocatorias masivas, ¿verdad? Pero me parece, para mí cuando me preguntan hacia dónde va el movimiento, pues eso es lo que yo veo que ha surgido. Me gustaría saber entre los que no están yendo a asambleas, cómo ustedes ven cuál es el legado del movimiento. Me interesa mucho saber qué impacto creen que va a tener el movimiento en las organizaciones en la universidad, etcétera. Hola, Adriana Rodríguez. Yo no he ido a ninguna asamblea, pero sí he participado de, vamos a decir, cuerpos políticos dentro de la universidad, dentro del Consejo General de Estudiantes. Yo entiendo que el movimiento le dio al estudiantado un reconocimiento de que su voz tiene mucho poder. Y ahora los estudiantes cada día más los veo más interesados en la política de la universidad y más abiertos a escuchar sobre lo que está pasando ahora mismo, que es algo que nos está afectando la certificación 4. Y va a haber una asamblea de estudiantes la semana que viene y siento que en esa asamblea va a ser bien productiva al escuchar la voz del estudiantado y más aún después de lo que pasó en julio, que muchos de ellos participaron y están aware y estoy bien orgullosa de eso, por lo menos. Yo participé tanto de las manifestaciones en los distintos lugares y en las asambleas. Inicié la asamblea en Santurce, no, en la placita de Roosevelt. Y yo creo que sí, que hay una diferencia y una cosa es la articulación pasional de la disputa, ¿verdad? Que es Ricky renuncia y esa, ¿verdad? Esa vorágine, ¿verdad? De vomitar todo lo digo vomitar como síntoma de todo lo que todo el tiempo que estuvimos tragándonos cosas, y algunos pues lo procesábamos como podíamos, pero las manifestaciones eran antes de la fortaleza. Había un sentido de impotencia, así que eso también nos los tragábamos. Así que yo creo que también eso es importante ponerlo, porque fue como increciendo y generando esperanza de alguna manera en la medida que veíamos más gente uniéndose. Yo creo que a nivel de las asambleas, lo que he podido observar cuando participé, que solamente participé de una y ya me ubiqué en un proyecto, en un comité de trabajo, es la desesperación, porque lo que quieren es proyectos inmediatos y esa lógica de la inmediatez no nos ayuda. Quieren nuevamente la visibilidad para dejarles saber a otros y a otras lo que está pasando, y en momentos yo pensaba de que ¿verdad? De que hay un tiempo de cocinar y de empezar a crear lazos de confianza en toda esta gente que muchos nos hemos visto en las protestas, pero no hemos trabajado juntos. Así que en ese sentido yo creo que es bien importante abrir un espacio para empezar a analizar las situaciones que en este caso, que en el comité que yo estoy trabajando es en el comité de la vivienda, de un acceso digno a la vivienda por razones del trabajo que yo llevo haciendo en una comunidad marginal, y veo esa intensidad de donde vienen, o sea, vienen de la fortaleza y piensan que esa lógica de trabajo es la que debe imponerse. Y yo creo que eso, ahí va a haber que hilar fino sobre cómo, si queremos realmente subvertir el orden
y sostener y crear un nuevo orden, esa discusión requiere otra lógica de trabajo y otros tiempos. Hola, yo tengo una pregunta para la doctora. ¿Piensas que entonces fue efectivo el hecho de hacer todas estas manifestaciones, crear que el pueblo se uniera? ¿Piensas también que si se cumplió el propósito y cuál sería el plan a seguir, ya ver que tenemos entonces esta generación que es como ustedes estaban diciendo, o sea, no tenemos miedo de seguir creando ese cambio que Puerto Rico necesita? Sí, mira, la pregunta es si creo que fue exitoso el movimiento, ¿verdad? En mi primer libro sobre la huelga de Guadalupe, yo hablo de cómo en esta isla del Caribe, ¿verdad?, se produjo la huelga general más grande de la historia de Francia, de toda Francia. Por 44 días tuvieron las escuelas cerradas, los comercios cerrados. Lograron que viniera el ministro de Relaciones de los territorios a reunirse con ellos. Lograron un acuerdo de 120 puntos, alza en el salario, un montón de cosas. Y cuando yo voy a entrevistar a los líderes del movimiento, me dicen fracasamos. O sea, yo creo que cualquier movimiento social, después uno siente un bajón, ¿verdad? Porque estás en un momento de tanta euforia y que sientes que todo es posible, ¿verdad? Y teníamos ese checklist, ¿verdad? Decía Ricky, check, Wanda, Tomás, Tata, la Junta, la deuda, tú sabes, todo, ¿verdad? Y yo creo que fue magnífico tener ese momento de plantearnos todas esas posibilidades y creo que quizás ahora mucha gente va a decir, ay, pero y ahora, por esto luchamos, para tener a Wanda, no se nos ha metido la pata todavía, pero tampoco, ¿verdad? Era lo que soñábamos, ¿verdad? Pero yo creo que primero hay que no dejar de perder de vista de que aquí se sacó un gobernador cuando no había mecanismos para sacarlo. Tú sabes, cuando mucha gente pensaba que era imposible y los mismos políticos decían, no, hay que ir a un proceso formal de impeachment, de renunciamiento, ¿verdad? Y que pensaban que solo la clase política tenía la capacidad de sacar al gobernador, los electos, ¿verdad? Y aquí se logró algo que en otras partes del mundo nos envidian. ¿Cuánto tiempo llevan en Estados Unidos haciéndole marchas a Trump y no le han hecho ni cosquilla, ¿verdad? Y en 14 días aquí hicimos esto. Así que no podemos perder de vista eso a la vez que entendemos que vamos a sentir un disappointment porque ya no estamos en ese fervor de sentirnos en el colectivo, en la masa, en el expreso, de sentirnos que somos más y que no tenemos miedo. Y aunque no estuviéramos allí, verlo en televisión también emociona, o sea, de la forma que uno participe, ¿verdad? Pero yo creo que a la vez yo siempre pienso en una cita que escuché una vez decir a Angela Davis de las Panteras Negras de Estados Unidos, un movimiento que luchó contra el racismo en Estados Unidos, que tuvo un impacto internacional. Y dice, nosotros fracasamos, o sea, ellos no eliminaron el racismo en Estados Unidos, pero transformaron la forma en que se piensan esas cosas. Y igual yo creo que aquí este movimiento ha transformado cómo pensamos y a lo que nos atrevemos a soñar, que para mí es lo más clave, porque aquí había una crisis de imaginación. Y como dice Patricia, o sea, estaba todo el mundo en el aguante y tragando, tú sabes. Y yo creo que este momento marca el fin de ese aguante y como que la osadía, el no tener miedo no solo a la confrontación, sino también a aspirar a algo diferente. Y para mí yo creo que eso va a tener un impacto a largo plazo, que eso lamentablemente lo sabrán los historiadores del futuro, son los que nos van a poder decir realmente qué impacto va a tener este momento. Pero yo creo que sin duda va a cambiar las elecciones y va a cambiar un montón de cosas, y que también los historiadores del futuro verán este verano en relación al huracán María, en relación a la deuda, en relación a la ley promesa, la imposición de la Junta. O sea, llevamos como con una década de grandes transformaciones en Puerto Rico y este movimiento hay que anclarlo en todo esto.
esto no se trata de Ricky, no le demos más protagonismo aún a él, ¿verdad? Él se volvió en esta detonante y se volvió en un símbolo de un montón de problemas, pero el problema, lo antecedía a él y la lucha lo continúa, más allá de donde él esté, en Virginia, donde quiera que esté, ¿verdad? Sin escolta. Sí, agradezco el foro, ¿verdad? Que el análisis es maravilloso. Yo quería rescatar el aporte de la música, como en muchas revoluciones, el aporte de la música, porque a mí particularmente me parece que la canción de Bad Bunny, René e Ile, condensa frustraciones y esperanza, que ninguno se aproveche de lo mío y que te perdone tu ma y yo no. Pero no, yo siento, ¿verdad?, que la gente se habrá sentido convocada por muchas cosas, otros nos sentimos autoconvocados, tal vez los muchos, ¿verdad?, conjuraron el miedo. Pero me gustaría que comentaras desde tu perspectiva la fuerza de esa canción en particular y de otras que han salido en torno a este movimiento. Salió un podcast que yo lo tuiteo después, donde analizaron a más profundidad esa canción y de una forma que yo no tengo las herramientas, pero yo sí creo que en todas estas cosas las artes y la estética siempre es clave, porque siempre uno, y para mí, pues a mí me interesan mucho las cosas digitales, así que yo siempre me interesan los memes, las camisetas también, estas cosas que son efímeras, los grafitis, los murales, el simbolismo de la bandera, o sea, todo eso que absorbemos de distintas formas que van más allá del discurso político verbal y que nos remueve los sentimientos, ¿verdad? Así que yo creo que para realmente entender este movimiento hay que entender todas esas cosas. Y es interesante, cuando me entrevistaron del New York Times me preguntaron si la canción de Afilando Cuchillos era como el lema o el mantra del movimiento, y realmente no lo era de la forma que lo es como un jingle o una consigna, o sea, porque no es pegajosa la canción, o sea, no tiene un coro que tú repitas una y otra vez, ¿verdad? Pero más era como que un tono, o sea, que daba como que un feeling, y la verdad es que cuando llegaba en la tumbacoco, ¿verdad? Como que era el sonido y como que quiero decir un soundscape, no sé cómo se dice eso en español, no, pero como un paisaje sonoro, ¿verdad? Como un ambiente sonoro, que iba acorde con lo que estaba pasando. Así que yo no sé, pero yo no sacaría, porque mucha gente de afuera, pues Bad Bunny reciente, quieren hacer esto como que la revolución del reggaetón o algo así. O sea, yo no los aislaría de todas las otras producción cultural que se dio en ese momento, y yo me gustaría verlo a la par con la producción de memes, a la par con el rol de los hashtags, las pancartas, los body paintings, también cómo se jugó con la representación, con el kitty pon del cuadro del gobernador también, sobre todo el quita más que el pon, pero que todo, o sea, cómo estaba todo lo de la representación en juego, cuál es el sonido de Puerto Rico, cuál es el rostro de Puerto Rico. Yo creo que todo eso es bien importante, y también el hecho de que se permitió que el rostro de Puerto Rico incluyera ¿cómo se llama? Ray Charlie yendo por los residenciales, ¿verdad? Que incluyera a las personas llegando en sus caballos. Esos son rostros de Puerto Rico que usualmente no los exalta el Instituto de Cultura Puertorriqueña, por ejemplo. Y a mí me impactó mucho que en la televisión salió un reportero acompañando a los de las motoras. Yo creo que mucha gente en Puerto Rico no sabía nada de esas tradiciones en Puerto Rico. Mucha gente de ciertas clases social, ¿verdad? Porque no es lo que se propicia como cultura popular. Pero hablemos del reggaetón, y del perreo, sobre todo, porque a mí me sorprendió mucho el pushback contra el perreo. Y, por ejemplo, una prima mía me dijo, ay, pero eso del perreo en la catedral, eso fue lo único que estuvo de más. O
O sea, todo estuvo bien, jet ski, caballos, bicicleta, pero el perreo no tenía nada que ver. Y le digo, oye, pero también bailaron salsa en la fortaleza. Me dice, sí, eso estuvo precioso. Pero el rechazo hacia el perreo, yo creo que no se muestra como que los límites de la tolerancia, o no sé, quisiera saber qué piensan ustedes del perreo, si estuvo o no estuvo de a tono con el resto de la revolución. Buenos días, mi nombre es Fátima y perdone que me desvíe del tema, pero quería comentar sobre los artistas que, como usted bien dijo, pues ellos solamente fueron una herramienta a través de sus plataformas gigantescas, pero quería comentar que, ¿cómo lo puedo poner? Que como, por lo menos ante mi perspectiva, hay una crisis de representación y valga la redundancia, nosotros los jóvenes nos sentimos representados por ellos, ya que se estaban quitando un sombrero de ser artista a ser puertorriqueño. Y yo creo que a través de ese acto pues nos unió más como pueblo, que quizás pues por ahí, quizás algunos asistían pues para ir para verlos, porque ellos son una figura que admiramos al final del día. Y nada, también observé que hubo mucha euforia y mucha frustración para aquellos artistas que tomaron una posición neutral ante la situación y que estuvieron, ¿cómo se dice? No en la luz ante tomar ninguna posición ante el tema, y quería que pues si alguien podría comentar sobre eso, ya que pues vi que muchos artistas, ¿cómo se dice? Para otros países sí alzan su voz, pero para su patria no lo hicieron. ¿Oyeron? Que ella está a favor del perreo intenso. Es que no la vi. Buenas, bueno, aquí redacté como que 3 preguntas mientras estaba contestando las demás. La primera es que durante las manifestaciones se estaban refiriendo al gobernador Ricardo Rosselló como dictador. ¿Por qué se referían a él como un dictador y cuáles fueron las cualidades para que fuera merecedor de ese término? ¿Eran 3 preguntas que tenía? Sí. Pues tírala. Pues la segunda es que durante estos últimos 4 años, pues Puerto Rico y en general lo que fueron los ancianos, los jóvenes y las personas de mediana edad sufrieron lo que fue el huracán María, y lo que fueron los vagones, los contratos también de Whitefish y cosas así. El chat que fue lo que ocasionó todo esto, realmente fue un detonante acerca de todo aquello que estuvo aguantando el pueblo puertorriqueño. Y la tercera es, no me acuerdo muy bien de la red social, yo creo que fue Instagram o Facebook, y ni me acuerdo muy bien de lo que dijo la persona, pero escribió algo similar a esto, que era que cuando era niño, su padre o alguien cercano a él le decía que para el Rosselló robó chavos, pero hizo cosas, pero que ahora pero que ahora su generación va a decir que Rosselló robó y lo sacamos. A través de lo que dijo esa persona, ¿cómo usted visualiza ahora la generación puertorriqueña como en el futuro? ¿Qué usted piensa que puede pasar con esta nueva generación? ¿Contesto o seguimos con más preguntas? ¿Hay alguien que tiene alguna otra pregunta para que ella las O pueda- reflexión atada. Están bien buenas todas las preguntas que queremos tener más. Que además de, ¿verdad?, llegar a la renuncia del gobernador, de qué otra manera han llegado a afectar las manifestaciones, si incluso se han comenzado investigaciones y esas cosas. Pero, Patricia, háblanos del perreo antes de irte. Espera.
Bueno, yo pienso que Puerto Rico, a pesar de que Puerto Rico es una sociedad judío-cristiana y que la respuesta ante el perreo, a pesar de que somos una sociedad también culturalmente bien sexuada, particularmente hay espacios donde la gente se apropia de, ¿verdad?, de unas expresiones sexuales bien intensas y no se cuestiona. Cuando eso se pone de frente a las cámaras, frente a una catedral, pues ahí atraviesa una visión bien puritana del cuerpo, de la manifestación sobre lo que uno hace con el cuerpo. Eso es una. Dos, lo atraviesa un elemento de clase, ¿verdad? La clase burguesa, blanca, pues los afectos son muy controlados y menos tolerantes somos cuando vemos que la bandera de Puerto Rico está puesta en el cuerpo de una chica en bikini, tú sabes. Así que yo pienso que hubo, particularmente con las clases privilegiadas, que eso no se dio en otros momentos de las manifestaciones, el que las mujeres, que los hombres y que toda la comunidad LGBTQ se manifestaran abiertamente frente a la catedral y se manifestaran de manera erótica. Pues eso generó mucha intolerancia, particularmente por la tradición de nosotros judío-cristiana y el asunto de clase. O sea, uno no se manifiesta así. Eso lo podemos hacer en la disco, eso lo podemos hacer en otros lugares, pero no en un espacio tan público. Y yo creo que para mí fue una manifestación extraordinaria que abrió un espacio, yo pienso que abrió un espacio particularmente en las redes de empezar a discutir quién cabe aquí, quién es legítimo expresar el malestar o expresar bueno, simplemente expresar, porque allí lo que estaban haciendo era bailando. Claro, y está bien un elemento ahí, lo homoerótico, ¿verdad? Cuando tú veías dos mujeres besándose, pues eso también era frente a la iglesia, pues fue una respuesta de mucha intolerancia. Mi mamá hasta me regañó, o sea, en Facebook, o sea, ella, ¿cómo es posible? Así que también fue lo privado sale público, eso. Sí. Uh-huh. Sí. Allá hay alguien que no ha hablado. Dale. Están y para allá. ¿Me escucho? Primero el de la camisa verde. Ahora. Ok. Nada, iba a comentar por lo de la pregunta del compañero también, lo de si fue un dictador o no, ¿verdad? Y, ¿verdad? Muchos de nosotros, ¿verdad? He visto caras que han ido a las manifestaciones, ¿verdad? Que fueron varios días, 2 semanas de manifestaciones. Pudimos ver que en la noche la Constitución se violaba. O sea, en otras palabras, la Constitución dormía. Que un dictador, ¿verdad?, o la definición sería una persona que abusa de sus poderes políticos sin limitación jurídica. Así que yo diría que bajo ese planteamiento se puede mencionar que es un dictador. Además de eso, vemos que la mayoría electoral o constitutiva, ¿verdad?, del país
fue la que se manifestó en las calles y la manifestación que hubo masiva, que fue más grande que la de Vieques, que fue allí en la autopista, convocó, yo diría que hubo más representación de la que se votó presencialmente en las elecciones que ganó Ricardo Rosselló. Además de eso, ¿verdad? La Constitución o muchos juristas del país quieren enmendar la Constitución para poder añadir un referéndum revocatorio. O sea, hacer que en vez de que formen estos dictadores, sacarlos democráticamente por el pueblo. O sea, no es que estoy diciendo que nosotros no lo logramos sacar, sí lo logramos sacar, pero hablo de una forma que es más directa. A eso me refiero. Yo iba a comentar con el asunto de lo del perreo, que es un interesante porque no es un problema fundamental a lo que está sucediendo. ¿Me escucho? Sí. Es que como yo no lo escucho, pues no sé, yo hablo alto de por sí. Yo estaba hablando, que eso va con algo que mencionaron aquí ahorita, con varias amistades, porque tengo amistades que están en diferentes espectros políticos. Un ejemplo de uno que es bien conservador en su ideología, él dice, mira, a mí me encantaría sacar a Ricky de ahí, completamente. Pero como yo me puedo unir a alguien que también apoya este ideal, y yo estoy en contra y lo representa como si fuese parte de la manifestación. En ese caso, yo lo que le dije fue, mira, pues ve ahí, porque el centro de la manifestación es sacar a Ricky, no apoyar esos ideales. Otro ejemplo al otro lado sería entonces lo del perreo. Como que, ¿qué importa si perrearon? ¿Qué importa si estuvieron frente a una iglesia? O sea, eso no importa y qué sé yo. A lo cual yo le contesto entonces, está mal que una persona se indigne, porque frente a lo que es un símbolo de pureza, hubo algo que no fue puro bajo su ideología. Y en ese caso, pues se hicieron un 8. Y lo interesante es que esto no es un problema fundamental a lo que está sucediendo. Estos son como problemas secundarios o hasta terciarios. Que yo siempre que tenía estas discusiones, volvía de nuevo al centro. Mira, no se trata de si el perreo es bueno o malo o no. Eso es un tema aparte completamente diferente. Se toca bajo otros, porque no es ni un problema político. Es uno más filosófico y social. Eso se toca aparte. Y que si hay una ideología que tú no apoyas, que se presenta también, mira, eso es un problema de ideología filosófico, no el problema político de que hay que sacar al que obviamente le ha fallado a ambos lados. Y yo pienso que con estas discusiones, pues primero el centro, una vez se resuelve el centro, podemos ir al resto. La compañera. Ok, ahora. Lo que trajo Julián me hizo recordar algo que yo había hablado cuando estaban en las manifestaciones. Creo que es algo de respeto. Y I'm going to try to frame this. Que yo entiendo que hay varios grupos aquí en Puerto Rico que tal vez se alejaron de las manifestaciones después de cierto, por ejemplo, el frente de la iglesia, que yo hasta cierto punto puedo entender por qué la comunidad cristiana católica se alejó un poco, porque la iglesia es donde ellos se reúnen, el espacio, y ellos no apoyan esas cosas y se hacen frente de ahí. Puedo entender cómo ellos, por cuestiones de respeto, se alejarían. Y es algo interesante analizar las manifestaciones de cómo todos los grupos se pueden unificar por una sola cosa, pero cómo ellos se delimitan en algunas áreas. Y les exhorto a pensar sobre eso porque pienso que es algo fundamental para las próximas manifestaciones, de cómo nos podemos relacionar entre sí without taking too much of our boundaries. Déjame ver si me acuerdo lo que iba a decir, pero sí quería subrayar lo que decía el compañero en cuanto a la segunda pregunta, de que a raíz de María, ¿verdad?, del huracán María, se develaron las desigualdades sociales y la pobreza, que estaba ahí de antes, pero que incluso escuchamos testimonios de gente que decía que no lo había visto directamente, o sea, la pobreza a ese nivel, sobre todo como una clase media ahí, que incluso en su mismo barrio, al final de la calle, pues no habían visto esa comunidad que estaba ahí a la vuelta de la esquina. Entonces, ese dolor también, ¿verdad?, que vivimos después del huracán María, yo creo que fue algo bien colectivo.
Yo creo que todo el mundo de alguna forma u otra conocemos personas que murieron o que fueron afectadas, su salud fue afectada después del huracán María. Y entonces, ya yendo entonces a las protestas, yo creo que se vale todo, ¿verdad? Sin embargo, lo que quiero traer, o sea, en términos de qué representó Ricky, es en parte el asunto de la inconformidad con los partidos políticos. Yo creo que eso fue gran parte de lo que nos unificó. Y en ese sentido, mi pregunta es, después de estar en diferentes espacios y escenarios, ¿cómo tú ves el asunto de las candidaturas independientes? Si es algo que se ha traído en las mismas asambleas o en espacios, ¿verdad? Tomando en cuenta de sí que se vale todo y puede haber diferentes intereses y puntos de unión y otros que nos separan, pues, ¿qué agenda puede haber allí donde haya una continuidad a mover esa estructura, a modificar, más que mover, a modificar esa estructura político-partidista? Si las candidaturas independientes es algo que tú entiendes que está ahí presente. Nos quedan 10 minutos, así que haz la pregunta que el compañero lleva tiempo esperando. Un comentario, lo que sea, y entonces podemos coger quizás una más para que entonces... Okay, yo voy a ser bien breve porque también me tengo que dar clase y almorzar. Pero la cosa es que lo del reggaetón, como yo estoy de acuerdo con el compañero, tuvo importancia, pero es una importancia dentro de un montón de cosas. Yo estuve allí casi todos los días en San Juan y no solo era reggaetón, incluso se convocó a una plaza para una protesta con grajeo, que la gente fuera a grajearse como una forma de protesta. Vendían cervezas en la calle. Yo nunca había estado en manifestaciones políticas antes donde la gente pudiera comprar una medalla en la calle. Eso no había un puritanismo de la manifestación política también antes, donde los mismos personas que organizaban pues prohibían ciertos comportamientos de la gente. Lo del reggaetón lo han sacado mucho de proporción porque yo estuve ahí esa noche, fue excelente, fue tremendo, nadie ese día se quejó allí, pero fue una entre montones de otras manifestaciones y además no fue dentro de la iglesia, fue fuera, una iglesia que lleva en los últimos años acusaciones y convicciones y con curas convictos por abuso de menores. Así que ¿de qué pureza estamos hablando cuando eso ocurre? O sea, yo lo que creo es que yo nunca había estado, tengo 59 años ya y he estado en manifestaciones desde que tenía su edad. Yo nunca había estado en manifestaciones donde la gente respetara tanto la forma de los otros protestar. Muchas de las personas que han criticado el reggaetón ni siquiera estuvieron allí y vienen con una idea, pero todas las personas que estaban, era un respeto brutal que yo nunca había sentido antes. De que tú tienes una idea, tú la zumbas. Unas muchachas tiraron una idea por Facebook, vamos a abrazar a Puerto Rico. Inmediatamente surgieron un montón de voluntarios. Y yo estuve en Salinas y la persona que estaba organizando allí me decía, estoy bien nerviosa, yo nunca había organizado nada de esto. O sea, que convocó muchas personas y la gente se sentía incluida de distintas formas e incluso podían unos criticar a otros porque, bueno, yo no me quiero unir a esa manifestación, pero la cosa corría de lo más bien y no había una policía de la manifestación diciendo tú puedes hacer esto otro. Estoy de acuerdo en todo, excepto que pienso que lo del reggaetón no es irrelevante. Pero sí estoy de acuerdo en que fue diferente para los que lo vieron por televisión que los que estaban allí. Pues claro, tú estás en tu casa haciéndote tu cena y de repente ves un perreo intenso en la catedral. Pues claro que está en desatono con lo que tú estás viviendo en ese momento. Pero para mí, eso hay que recordar que ese fue el día de la renuncia, fue el día que estaba todo el mundo esperando con una tensión increíble, si iba a renunciar o no, que la gente decía, pero Dios mío, ¿será posible que no va a renunciar? Donde por todos lados, redes sociales, Twitter, te hablaba de que la violencia iba a venir. Tú sabes, la gente decía, Ricky va, la gente hasta decía que iban a haber muertos ese día por las redes, ¿verdad? Y frente a toda esa tensión, yo me encuentro en la catedral y de repente hay un disco party, porque para empezar era música de disco y de todas formas.
Y como que para mí eso rompió la tensión y lo volvió un carnaval. Eso es lo primero. Y en ese sentido estaba muy a tono. Lo segundo es que en un contexto de una lucha donde se había hablado de tratar a las mujeres como putas, donde la gente se había apropiado de la palabra puta también, como una consigna política, la liberación sexual tenía un rol, no era incoherente con el contexto. Y además en Puerto Rico, donde hace bien poquito se había debatido esta ley de la libertad religiosa, que algunos le decían como la libertad del discrimen, que buscaba limitarle los derechos a las comunidades LGBTQ+, ¿verdad? Afirmar una sexualidad alterna a la heteronormativa también tenía un lugar, yo creo. Y hacerlo frente a la catedral, que tiene unos escándalos, que no pagan, y que también eso es un lugar público, porque las iglesias no pagan ni luz, ni agua, ni income tax, ¿verdad? Así que yo creo que todo eso se juntó, y también el hecho de que para muchos hasta ahí, entonces cuando se permite todo lo demás, también muestra por qué eso fue tan político y tan revolucionario y tan parte del movimiento. Sí. Yo pienso que el perreo combativo, ¿verdad? Como le llamaron, el denominado perreo combativo, pues no es que sea irrelevante, sino que fue parte de esas marchas. O sea, ahora mismo estamos viviendo una cultura que está como evolucionando, una cultura que está amoldándose a lo que es el trap, el reggaetón, y las personas, ¿verdad?, que critican, ¿verdad?, lo que ocurrió ese día. Yo pienso que eso es parte de las manifestaciones. Aunque uno no quiera ver, hay cosas que no nos gustan. Hay personas que se manifiestan de diferentes maneras. Puede ser que él se manifieste de una manera de la que a mí no me guste. Eso es parte. O sea, no todos vamos a estar de acuerdo. La verdad es que peor fue las acciones que cometió dicho exgobernador, ¿verdad? Que obviamente hablamos de las muertes por María, Whitefish, hablamos de la reforma educativa, la reforma laboral, hablamos de los 15 millones robados en la Secretaría de Educación. O sea, tantas cosas se nos van de la mano que desnudan más lo que ocurrió que el perreo combativo de lo que ocurrió frente a la catedral. Pues se quedaron preguntas, la de las candidaturas independientes. Yo creo, Marilu, te estoy hablando. Yo creo que sí, que eso, vamos a verlo. Es interesante que la candidata independiente que más votos tuvo en la última elección, ahora está en un partido, ¿verdad? Como que no sé qué va a pasar ahora con esto de las candidaturas independientes, pero con muchas personas que yo he hablado, como que eso es lo que más les interesa. O que salgan candidatos de las asambleas, o algo que a mí me interesaría mucho, que se desarrolle una plataforma política en las asambleas, como que 7 cosas que cualquier candidato político tiene que relacionarse a esto. Auditoría de la deuda, violencia de género, discrimen, ¿verdad? Como que la plataforma política se desarrolle en el pueblo, no que vengan los partidos a decirnos lo que ellos creen que debe ser medular para las próximas elecciones. Así que hay varias posibilidades de lo que pueda pasar ahí. ¿Cuánto tiempo nos queda? 3 minutos. Ok, bueno, antes de que se nos vaya todo el mundo, que sepan que por lo menos en Calley, la asamblea próxima es el martes a las 5 de la tarde frente al estadio. Frente al parque, ¿verdad? Y allí pueden ir callellanos o de pueblos limítrofes, todo el que se quiera convocar ahí. Segundo, que me alegra tanto que haya tantas ganas de hablar y tantas preguntas, y que los exhorto a que, ¿verdad?, ya sea en sus clases o de otras maneras con el consejo, ¿verdad?, sigamos repensando lo que tenemos por delante, los retos que tenemos por delante. Y por último, darle un fuerte aplauso a Yarimar, que estuvo aquí con nosotros. Y muchísimas gracias a ustedes. Vamos a estar aquí si quieren seguir hablando o hacerle preguntas a ellas. Tenemos un ratito más. Así que pasen buen día y muchas gracias por venir a todos.